conozcan nuestros derechos económicos, sociales, culturales y ambientales. Estos derechos son para cada uno y para todos. Los derechos humanos son un conjunto de reglas que protegen las libertades y la calidad de vida de todas y cada una de las personas de este planeta. Hay varios tipos de derechos humanos: los civiles, los políticos y de los que vamos a hablar aquí en este video, los DESCA. Estos derechos protegen nuestra vida, nuestra salud y nuestra autonomía. Es decir, la libertad de vivir nuestra vida y tomar nuestras propias decisiones. Son varios derechos que comprenden los DESCA. Hablemos rápidamente de cada uno de ellos. El derecho a la alimentación no solo es importante para sobrevivir, también es necesario para desarrollar nuestras capacidades físicas y mentales. El derecho a la educación es muy importante. Este derecho fundamental da el desarrollo y la autonomía de la personalidad y nos ayuda a entender nuestros demás derechos y deberes. El derecho a la salud no es solamente estar sanos y libres de enfermedades. Se refiere a un completo bienestar físico, mental y social. Todos tenemos el derecho a la atención médica y el Estado debe velar por la salud de la comunidad. Antes de cualquier otro derecho, viene el derecho a un medio ambiente limpio y saludable. Nuestro entorno debe ser propicio para ejercer nuestros derechos. Derecho a la vivienda digna. El Estado debe generar políticas que nos ayuden a tener vivienda y un hogar digno, con acceso a servicios públicos y con una ubicación adecuada para protegernos y mantener nuestra calidad de vida. Derecho a los beneficios de la cultura. Todos debemos tener acceso a bibliotecas, museos y teatros, así como a lugares de esparcimiento como cines, estadios deportivos. Los avances de la ciencia y la tecnología son para toda la humanidad. Por lo tanto, nadie puede negar nuestro derecho a ellos. El Estado debe aceptar nuestra diversidad y crear espacios propicios para la expresión de nuestra cultura. Derecho a la Constitución y protección de la familia. Cada uno de nosotros tiene derecho a pertenecer y formar una familia. El Estado debe velar por nuestros derechos, no importa la naturaleza de nuestro núcleo familiar. Derecho a la niñez. Todos los niños tienen el derecho de crecer bajo la protección de sus padres. Protección a los ancianos. Cuando envejecemos, nuestros derechos cambian a medida que nuestras necesidades lo hacen. Debemos tener atención médica y una alimentación adecuada. Debemos vivir en un ambiente adecuado y contar con las maneras de satisfacer nuestras necesidades. Así nosotros mismos no podamos proveerlas. Derechos de las personas con capacidades diferentes. Todas las personas con discapacidades deben estar en un ambiente adecuado para convertirse en miembros útiles de la sociedad. Es necesario que tengan acceso a programas laborales acorde a sus necesidades. Derecho al agua potable. El agua es vida, por lo tanto, todos debemos tener acceso a ella de forma fácil y asequible. Debe ser limpia y apta para nuestro consumo. Gracias. Derecho a la libre determinación de los pueblos. Como miembro de nuestro país, departamento, población, tenemos el derecho y el deber de decidir libremente sobre nuestra manera de vivir y sobre nuestro desarrollo sociocultural. No debemos aceptar presiones externas o influencias no deseadas que intenten cambiar nuestra forma de vivir. Como acabamos de ver, los derechos DESCA son muy importantes para nosotros y para las comunidades de nuestros departamentos. Y ya sabemos que por el solo hecho de haber nacido, podemos ejercerlos. Estos derechos, los DESCA, deben ser asequibles, accesibles, aceptables y adaptables.
La asequibilidad de los DESCA significa que debemos tener acceso a los recursos necesarios para ejercer nuestros derechos. Esto quiere decir que podemos pagar costos razonables en el consumo del agua, por ejemplo. Cuando hablamos de accesibilidad, hablamos de que podemos ejercer nuestros derechos sin importar nuestra etnia, clase social o condición sexual. Pero también accesibilidad es que no puede haber limitaciones en el ejercicio de nuestros derechos por problemas de infraestructura. Por lo tanto, para ejercer nuestro derecho a una vivienda digna en nuestra comunidad, debe haber cosas a las cuales podamos acceder. Esto es obligación del Estado. Ah, ya voy entendiendo. ¿Sí ves? Es fácil entender los DESCA. ¿Sabes qué es la aceptabilidad? No, ¿qué es aceptabilidad? Es que las maneras de ejercer los derechos dentro de nuestras comunidades debe ser aceptable para nosotros. Específicamente quiere decir que en el momento de ejercer nuestro derecho a la educación debe ser aceptable para nuestra comunidad. Por lo tanto, la educación que se proporciona tiene que estar acorde con lo que nosotros creemos es una educación de calidad. Y esta nos lleva al último punto, la adaptabilidad. Este principio quiere decir que la aplicación de estos derechos deben hacerse acorde a nuestras costumbres y creencias. ¿De qué crees que se trata esto? Muy fácil. Quiere decir que podemos ejercer nuestros derechos de una manera que se adapten a nuestras creencias. Por ejemplo, para ejercer la libre determinación de los pueblos debemos participar en nuestros cabildos como lo evitan nuestras costumbres. Los DESCA son muy importantes para todos nosotros, para nuestras comunidades y nuestros hijos. Así que miremos cómo están estos derechos aquí, en el Pacífico colombiano, nuestro hogar. Vivimos en una región llena de belleza, con biodiversidad, con fuentes hídricas. El Pacífico colombiano es un paraíso. Muchas de nuestras familias, amigos y compañeros viven en la pobreza extrema y pocos podemos llegar a alcanzar a disfrutar de nuestros nietos, ya que la esperanza de vida es de 55 años. La violencia contra la mujer es constante y debe parar. Recordemos que debemos reclamar nuestros derechos. Estas violaciones no pueden quedar impunes. Pero este no es el único problema. Históricamente, conflictos sociales, políticos y hoy el armado han afectado nuestra calidad de vida y el ejercicio de nuestros derechos. Nuestros hijos han sido reclutados forzosamente por actores armados. Esto viola nuestro derecho a la niñez. Esos mismos actores armados y empresarios deshonestos nos despojan de nuestra tierra, sobre todo para el uso de cultivos ilícitos y la minería. Esto nos deja sin tierra para cultivar y afecta nuestra salud por las fumigaciones o la contaminación del agua, por el mercurio y otros químicos. Hay varios derechos que se ven afectados directamente por esta realidad. El derecho a la alimentación, el derecho a una vivienda digna y el derecho a un medio ambiente sano. Cuando estamos enfermos, es difícil llegar donde el médico. Las poblaciones no cuentan con centros de salud adecuados y tampoco hay medicinas. Y para rematar, pocos estamos afiliados a una EPS. Nuestros niños son una población en riesgo. Las complicaciones de salud y la muerte durante el embarazo son comunes. Aunque existen vías de accesos y comunicación, estas favorecen al tránsito de mercancías y de recursos. No nos facilita nuestra movilidad. Cosas como la mortalidad infantil y la materna, los actores armados, la corrupción y la explotación de nuestros recursos ponen en riesgo la supervivencia de nuestros pueblos y nuestra cultura. Además, hace difícil que ejerzamos nuestros DESCA. Muchos factores influyen en que sea difícil para ejercer nuestros derechos. La realidad de nuestra región no propicia un ambiente adecuado para que gocemos de ellos. Conocer nuestros derechos es el primer paso para defenderlos. Así los tengamos desde que nacemos. Es nuestro deber exigirle y recordarle al Estado que es su obligación darnos todas las garantías de nuestros derechos. Recuerden que los DESCA deben cumplir con asequibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad y adaptabilidad. La Constitución y tratados internacionales describen varias obligaciones del Estado colombiano. Todas ellas buscan proporcionar y proteger nuestros derechos. El Estado debe respetar, de ninguna manera puede impedir que podamos ejercer nuestros DESCA. Debe proteger cuando otras personas están tratando de interferir con ellos. El Estado debe cumplir creando ambientes propicios para ejercer nuestros DESCA. Como ven, la situación está difícil, pero hay varias maneras de exigirle al Estado que cumpla con su deber. La Constitución habla de los DESCAs en el capítulo 2 y 3, en donde dice que son reconocidos como derechos fundamentales. Sí, es cierto, pero hay muchas otras maneras de hacer cumplir los DESCA. Podemos acudir al defensor del pueblo más cercano de nuestra comunidad. También en calidad de ciudadanos colombianos, podemos ir al juez o al tribunal más cercano en el mismo momento que sintamos que nuestros derechos son violados O están a punto de ser violados. Es cierto. Sin embargo, si encontramos que los representantes del Estado no quieren acatar las órdenes del tribunal o juez, debemos estar preparados para actuar en otras instancias contra estas negligencias. Entonces, ¿cómo podemos hacer que el Estado cumpla con su deber? Jurídicamente y socialmente hay varias maneras. Una, el derecho de petición. Mediante una carta podemos exigir una respuesta del Estado sobre un tema en particular. 2. Con la tutela. Este recurso está diseñado para proteger los derechos. Lo podemos usar para hacer respetar nuestros derechos. 3. Acciones populares. Estas son como una tutela, pero están diseñadas para proteger los derechos colectivos. 4. Acciones de grupo. Con las acciones de grupo podemos exigir la reparación de los daños que el descuido del Estado ha causado. 5. Acciones de constitucionalidad. La Constitución es la norma más importante del país. Ninguna otra puede decidir. 6. Acción de cumplimiento. Si encontramos representantes del Estado que no quieren o no pueden cumplir sus obligaciones, podemos interponer este recurso. Bueno, todo está interesante, pero dijiste jurídicamente y socialmente. ¿Cómo podemos defender nuestros derechos sin ir ante un juez? Podemos utilizar varias herramientas. Podemos denunciar las violaciones a los DESCA en los medios de comunicación. Así le contamos a todos que hay compatriotas que necesitan ayuda y que hay un problema que requiere de atención. ¿Podemos hacer huelgas o marchas? Sí, claro, eso se llama protesta social y también es un derecho. El Congreso y asambleas departamentales también están ahí para escucharnos. Podemos exponer nuestra situación a representantes o congresistas de nuestra región para poner en marcha un cambio legislativo. ¿Cómo así legislativo? Pues que cambie una ley o sus decretos de aplicación, si estos violan o amenazan con violar nuestros DESCA. Ah, entiendo, pero lo más importante es estar informados, saber nuestros derechos y nuestros deberes, saber la manera de defenderlos y actuar en el momento que sea necesario una ayudita.